aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. La memoria de San Ignacio de Antioquía nos habla de una época muy lejana para nosotros, nada más y nada menos que el final de la época apostólica y el inicio del siglo II. Sin embargo, aunque pueda parecer una época lejana, en el fondo es una época cercana para todos nosotros. Recuerdo cuando estaba en el Seminario Menor de Alicante, cómo entre los libros de espiritualidad que el padre espiritual nos recomendó, uno de ellos se titulaba La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Un pequeño librito, no creo que fueran más de 80 o 90 páginas de una cuartilla, no es que fuera un libro tipo enciclopedia, donde iba el autor guiando al lector para imitar las virtudes de Jesús. Siempre Cristo ha sido modelo de los cristianos, pero en cada época de la historia del cristianismo se ha enfatizado o puesto la mirada sobre una virtud u otra. En el caso que nos encontramos en el finales del siglo I, inicios del siglo II, la Iglesia estaba siendo perseguida. Y por lo tanto, el ideal del cristiano era la imitación de la forma en la que Cristo murió por nosotros. Murió mártir, entregó su vida para salvarnos, muriendo en la cruz. Y San Ignacio de Antioquía es condenado a muerte. Y camino de Roma, que es donde va a encontrar el martirio, él va visitando a las distintas comunidades, se encuentran con los sacerdotes y obispos que dirigen estas comunidades y escribe cartas para alentar a los cristianos a que sean fieles al Señor. Y en una de esas cartas él le dice a los cristianos que le hagan un favor, que no medien ante los poderes públicos, porque él quiere morir por Cristo, ser molido por los dientes de los leones, como el trigo es molido en el molino. Y de esa manera entendía él que sería verdadero testigo del Señor, entregando su vida por Cristo. Dios quiera que a nosotros eso no nos tenga que ocurrir. No estamos llamados ni deseamos el martirio cruento, pero sí que todos nosotros tenemos que morir a cosas que nos esclavizan, a pasiones que hace que vivamos como verdaderos esclavos en lugar de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y cada uno de nosotros debería revisar qué me esclaviza, a qué estoy tan apegado que mi corazón, en lugar de ser de Dios, está esclavizado al demonio. Puede ser tu orgullo, puede ser el dinero, puede ser el llegar a ser esto o lo otro en la empresa, y tu vida gira sobre eso, cuando en lugar de girar sobre Dios, gira sobre un fin distinto al Señor. Tenemos que morir a todo eso. No estamos llamados, gracias a Dios, al martirio cruento de sangre, pero sí al martirio incruento moral, que nos hace
desear morir a todo aquello que nos esclaviza y que no es de Dios, a todo aquello que impide que seamos verdaderamente libres. Y hemos de perseverar, de igual manera que San Ignacio de Antioquía, camino desde Antioquía hasta Roma, donde fue martirizado, él iba ascendiendo hacia el Señor, también nosotros. Pero es que es duro y difícil. ¿Cuántas veces caemos? Me he hecho el propósito de no criticar, o me he hecho el propósito de ser más generoso y desprendido con mi tiempo ayudando a los demás. Pero a veces somos débiles y caemos. Y por pereza, por comodidad, por el qué dirán, pues al final a veces no somos testigos de Dios. Volver a empezar, tener la certeza de que el Señor, que conoce lo que sientes, Él se apiada de nosotros y nos perdona. No te vengas abajo cuando hayas caído, al contrario, persevera, vuelve a empezar, confiésate, reza con más intensidad, ve más a misa, deja que el Señor con su gracia te sostenga para que de esa manera puedas alcanzar el objetivo, que el objetivo es amar a Dios por encima de todo y de esa manera ser testigos suyos en medio del mundo. ¿Qué pensarán los que están a nuestro lado de nosotros? ¿Verán en nosotros a alguien como esas veletas que están puestas o antes se ponían encima de los tejados y señalaban hacia dónde iba el viento? ¿Verán los demás en nosotros cristianos que señalan a Jesús? ¿O por el contrario, nada nos identifica como cristianos? Porque vivimos como paganos, porque nuestra vida es similar a la de aquellos que no tienen fe. Y ante las dificultades de la vida, ¿cómo nos comportamos? ¿Como personas que tenemos esperanza y que por lo tanto damos un sentido cristiano de ofrenda al dolor? ¿O por el contrario vivimos como personas que no tuvieran esperanza? En cuanto tengo algún problema, lo que prima en mi corazón es la queja al Señor. ¿Por qué, Señor? Pues hay que ver yo que voy a misa, pues hay que ver yo que tengo tanta devoción a esta advocación mariana o a la otra. ¿Cuántas veces no somos indicador del amor de Dios? Porque nuestra vida no es testimonio de esperanza. Seámoslo, porque luchamos por morir a nuestras pasiones, porque intentamos también consolar a los que sufren en el cuerpo o en el alma y pasan por nuestra vida. Que el Señor pueda contar con nosotros para colaborar con Él en la obra de la salvación, como contó con la ayuda, con el testimonio de San Ignacio de Antioquía. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.